¿Qué diferencia marketing deportivo con un marketing normal? Tanto Nike, Oysho y Scott son marcas deportivas con un estilo de trabajar muy diferente y Ironman es el ejemplo, yo también lo sabes, Sí. el ejemplo clave de no están vendiendo un producto en sí, que al final alguien se enamora de una personalidad que es el atleta y si ese atleta lleva la marca que, pues en este caso Kipchoge llevaba la marca de Nike, al final te genera esa conexión con la marca. Yeah. Mi objetivo era hacer algo relacionado con personas, deporte y un poco aventura. Vas a otra empresa y te llevas algo de adelante, Sí. empezar tu carrera ya en un sitio en el que todo está estructurado, te da también una base de entender, vale, con qué equipos se trabajan desde ventas o desde marketing. Claro. Te quieres meter en marketing y no has hecho antes, busca la forma, sí diría, buscar la forma en la que puedas involucrarte, aunque sea a nivel personal. Creo que mucha gente piensa que lo importante es la idea, que lo es importante, pero para mí lo más importante es con quién lo haces. Y me acuerdo que nos dijeron este consejo, para empezar tu marca tienes que empezar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Estás nerviosa? No, la verdad con muchas ganas. ¿Sí? ¿Has hecho algún podcast? No, hacerlos de yo hablar, no, escuchar unos cuantos. Pero cuando yo te dije de hacer el podcast, como que no te sorprendió, o sea... Ya, no sé, bueno, también hay mucha confianza Ya, y sí, pensé, sí. Y bueno, ya lo sabes, pero es un proyecto tuyo que me encanta y dije, bueno, no sé qué voy a contar, pero, Sí, pero si tengo, puedo ayudar... ya sabías que tenías cosas para contar. Sí, ¿no? dije yo encantada, y si es de deporte, aventura, Claro, o sea, todo esto me claro. encanta. Para dar un poco de background, Carol es súper amiga mía, es de mis mejores amigas y la quería llevar al podcast porque la admiro tanto profesionalmente, que ahora nos contará qué hace y toda su trayectoria profesional, que creo que es muy interesante, como personalmente, porque siempre lo digo, pero Carol es de esas personas que cuando la tienes cerca te da energía, o sea, energía pura. Y una historia así curiosa, conocí a Carol hace 4 años, ¿no? Más o menos. Sí, ahora era, sí, 4 ya. Porque teníamos una amiga en común y esta amiga me presentó a Carol, que era de sus mejores amigas, y Carol era de las primeras personas que conocí que era como yo. O sea, como que teníamos los mismos gustos, teníamos conversaciones súper interesantes. O sea, nos fuimos a correr. Sí, de hecho, el primer día que la conocí nos fuimos a correr. Nos fuimos a tomar un café o una cerveza. Sí, no, a correr y mientras corríamos hablábamos Sí. y me contó toda su vida. Y yo le conté pues qué hacía, dónde trabajaba y ella me empezó a contar que trabajaba o sea, que vivía en Ámsterdam, trabajaba en Nike, en marketing y me contó su vida y su día a día y yo pensé, pero ¿es posible tener esta vida? Te lo juro que o sea, lo pensé y dije, me encanta su vida, me encanta su día a día, lo que hace en su trabajo, la gente que tiene a su alrededor. Yo en ese momento no tenía como tanta gente como yo en este sentido y fue súper guay. Entonces Yo le dije 20, Sí, ella me dijo 20 y de hecho me inspiraste para ir a Ámsterdam y para empezar a moverme como en este mundillo. Así que bueno, en el podcast de hoy hablaremos principalmente de la parte profesional, que es marketing deportivo, que ahora nos contará, pero Carol ha trabajado en empresas de marketing deportivo muy guays, como Nike y ya nos contará más. Y también de la parte emprendimiento, porque ha hecho un proyecto que se llama Epic Episode sobre ciclismo y creo que es muy interesante y hablar como de estas dos partes que están súper relacionadas al final es bastante guay. Así que, bueno, si quieres preséntate tú rápido, Vale. que estoy hablando solo yo. No, me encanta. Soy Carol y tengo 27 años, soy de aquí de Barcelona y ahora estoy viviendo en Suiza, que me mudé allí también por trabajo y a nivel personal también, o sea, muy contenta. Y a nivel profesional, que también es un poco para lo que estamos aquí hoy, pues explico un poco mi trayectoria así resumida, luego ya explicaremos en detalle. Pero llevo 6 años ahora ya trabajando en el mundo del deporte, en empresas, bueno, he estado en Nike, como has dicho, también he estado en Oysho y ahora estoy en Scott, que también es una marca deportiva, sobre todo en la parte de ciclismo, winter sports, o sea, la parte de esquí y running. Y muy contenta, o sea, bueno, la gente que me conoce ya lo sabe, pero me encanta mi trabajo, me encanta trabajar en el mundo del deporte porque lo llevo también mucho a nivel personal y bueno, y a nivel personal, ¿quién soy? También soy una persona bastante activa, culo inquieto. No sabe estar quieta, literal. Sí. No, pero bueno, me encanta hacer deporte, también deportes de aventura, o sea, he hecho escalada, he hecho vías ferratas, Todo, cualquier cosa. puenting, Cualquier cosa, sí. sí, O sea, sí. me encanta probar muchos deportes, siempre me ha gustado desde pequeña, mis padres me apuntaron a karate, o sea, Ya, de todo. de todo. Y luego creo que, sí, a nivel personal también me gusta mucho, o sea, me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos, la parte social. Y luego lo que creo que me identifica un poco es hacer viajes, o sea, me gusta viajar, pero siempre encuentro la excusa de nos vamos a algún sitio a viajar porque hay una carrera o para hacer algo de deporte. ¿Tienes alguna filosofía de vida? ¿Algo...? Filosofía de... Vale, sí, o sea, hay un lema, así bueno, que a nivel de vida comparto mucho, que es sí a todo.
Y sí a todo, o sea, sí a todo, pero con sus límites, que esto lo he aprendido durante los años, Sí. pero es un poco sí a todo a nivel que cuando se te presenta una oportunidad o tienes que hacer un cambio de vida, también he pasado, o sea, he vivido en varios países también que representa mucho el lema de sí a todo, de sí a probarlo todo, sí a tener ganas aunque no te apetezca tanto, sí, sobre todo sí De a coger todas innovar. las oportunidades que se te vengan, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que, bueno, lo que decías sí a todo con barreras es un poco como, al final te das cuenta que no tienes tiempo para todo y es un poco cuando has sido tipo, vale, ¿dónde pongo el límite? Entonces, Que se tiene que priorizar también. sí, sí, que me cuesta, aún me cuesta, Sí. pero bueno, es un poco sí a todo. Es parte de, del proceso. Sí, de que la vida es muy corta y que a tope. Claro, muy bien, me encanta. Bueno, yo quiero saber cuál es tu relación con el deporte, que lo sé un poco, pero cuéntame más. O sea, ¿cuál ha sido tu relación con el deporte durante los años? ¿Has sido siempre deportista o viene de familia? Esto no lo sé, de hecho. Así De familia no viene, Vale. pero la verdad es que empecé muy pequeña, o sea, muy de pequeña, yo creo que tenía 11 o 12 años. Y empecé, bueno, lo típico de en el cole, la Kursnavet o relevos, siempre estaba yo allí metida porque me encantaba. Y un día pues se organizaba el cross de Sant Cugat, que es de donde soy, y dije, me apunto al cross. Y no sé cómo ni cuándo, porque no sabía ni lo que era entrenar, era muy pequeña, pero acabé segunda. Y entonces, y allí fue como, ¡guau! Me encanta, y bueno, creo que puedo ser buena y tal, y hablando con mi madre, al final, bueno, me metí en un club de atletismo, o sea, ya desde pequeña estaba en el mundo del atletismo. O sea, pasé por De karate, todo. pasé Vale, por... O sea, vale. pero a nivel más profesional, que me puse luego a competir, o sea, a nivel... Hice competiciones en Cataluña y luego a nivel nacional con el Vale, equipo. vale. Y sí que fue el atletismo y estuve 7 años con el Wow, atletismo. vale. Por eso tienes ese fondo ahora, que no tenemos nosotros. No sé, pero sí, siempre ha sido más de, bueno, 3.000 metros, 1.500 obstáculos, iba probando, pero mi disciplina era 3.000 metros en Vale, pista. vale, muy bien. ¿Y qué significa el deporte para ti más allá de la parte física? Para mí, sobre todo, la energía que me da, o sea, igual es un poco cliché de que el deporte te da energía, pero realmente, bueno, aparte Es verdad, a no, nivel es que es científico verdad. está Sí. demostrado, pero también a nivel, o sea, yo ya soy una persona con energía, pero cuando tengo un día muy intenso o de trabajo, de muchos planes, necesito yo desconectar, me va súper bien, porque al final es como esa hora o esas 2 horas de darlo todo, pero también una parte más personal, de estás tú con el deporte, no sé, también a nivel desconexión. Sí. De hecho, o sea, creo que las mejores ideas, por ejemplo, lo de, bueno, la idea esta de emprendimiento que tuve y tal, fue también haciendo deporte, o sea, Sí, bueno, sí, estábamos sí. juntas Sí, en sí, Suiza, sí. pero sí, o sea, sobre todo desconexión, creatividad. Y la en parte un mental, montón. o sea, Sí, es más la parte mental que la parte física, de Total. hecho, para mí es 100% así. total, sí. Vale, muy bien. Pues ahora vamos ya a la parte profesional, que creo que es de las más interesantes que vamos a hablar. Así que si quieres, primero cuenta, bueno, ya has contado tu recorrido profesional, pero yo quiero saber cómo entraste en Nike, porque fue tu primer trabajo serio, entiendo. O sea, estudiaste y entraste en Nike después. Hice varias prácticas, pero de 2-3 meses, y luego Nike también hice prácticas un año, pero me quedé 4 en total. Vale. O sea, fue el primer trabajo fijo. Nike Amsterdam, Nike Amsterdam, que sí. son los headquarters europeos. Sí. Vale. Vale, y bueno, ¿cómo entraste? ¿Cómo fue el proceso de entrar en Nike? Sí, mira, la verdad, o sea, al final Nike es una empresa que mucha gente también tiene como, sí me gustaría entrar, y yo la verdad lo veía muy difícil. O sea, yo estudié, bueno, los 4 años de ADE y luego hice un máster como en la parte de marketing, no de marketing deportivo, pero sí que miraba también muchos vídeos, leía temas ya de marketing deportivo, y hice el máster en la parte de digital Vale. marketing. Y yo ya sabía que quería, o sea, mi objetivo era hacer algo relacionado con personas, deporte y un poco aventura. Vale, Entonces Nike pensaste que el tenía... marketing era la mejor manera de juntar todo esto. Sí, o sea, pensé, soy una persona activa, me gusta estar con gente, me gusta un poco también el show, los eventos y todo esto, y dije, creo que marketing es bueno, estaba entre marketing y ventas. Vale. Y entonces dije, bueno, sé un poco hacia dónde quiero tirar, y empecé a hacerme una lista, típico Excel que nos hemos hecho todos, de todas las empresas a las que me gustaría entrar, sí. mirar las webs, hablar con gente y tal. Y bueno, tenía Nike en el top 1, estuve mirando marcas como Adidas, Patagonia, o sea, varias. Y estaba muy abierta a irme fuera también, o sea, de hecho sabía que los headquarters de Nike estaban en Ámsterdam. Y que Ámsterdam es un hub muy fuerte para marcas del deporte, ¿no? Que esto lo hablamos bastante, pero en Barcelona es difícil encontrar posiciones, y Ámsterdam hay muchas empresas que nos gustan. Sí, o sea, bueno, así tú lo sabes, Patagonia, Under Armour. sí.
Y dije, bueno, abierta en Ámsterdam, pero en ese momento, ahora está muy de moda, hay mucha gente que está en Ámsterdam, pero en ese momento no, ¿verdad? Nadie. Vale, mi lista de mi Excel eterno con he aplicado, no contestado, que tenía el 80% no contestado. Sí. Y digo, bueno, voy a probar. Y de hecho venía en un momento, estaba haciendo el Erasmus y estaba entre el TFG, aplicar a prácticas, bueno, todo. Y justo durante COVID nos encerraron 3 meses en Barcelona, en casa, y estaba con todos mis hermanos, es que nunca me olvidaré, con todos mis hermanos en casa. Y de repente estábamos tomando el sol como podíamos en la terraza y me llama un número holandés y digo, qué raro. Yo en ese momento había aplicado a Nike, pero a muchísimas otras empresas. Me llamó un número holandés y era Recursos Humanos de Nike. Y me acuerdo... ¿Y qué hiciste? Bueno, cogí el teléfono, yo estaba en bikini. O sea, cogí el teléfono como pude y me dijeron, mira, somos de Recursos Humanos, que te vamos a dar la primera entrevista, ¿cuándo podrías hacerla? Y recuerdo colgar el teléfono pensando, es un sueño, o sea... Sí, solo que te dieron una entrevista ya era como, es un sueño, es Nike, o sea, es como nuestro... O sea, seguro que en ese momento te habías leído el Shoe Dog de Phil Knight, o sea, es que era como el sueño, ¿sabes? Nike. Sí, y la verdad que, y obviamente las cosas han cambiado mucho y ahora veo muchas cosas de otra manera, pero salir de la universidad y poder decir, hago mis prácticas de marketing, chula. Sí. Y nada, entonces empezó así, o sea, empezó en una aplicación normal como todo el mundo a través de LinkedIn o de la web y tal. Vale. Y empecé así, luego hice de prácticas un año, de hecho en la parte de ventas, trabajando con Foot Locker y demás, y luego ya me moví a marketing. Vale, muy bien. ¿Y estuviste cuántos años en Nike? 4. 4. Y después Oysho y después Scott, que es donde estás ahora. Sí. Vale, pues yo te quiero preguntar si tienes algunos key takeaways de cada una de las 3 empresas. Es difícil porque hay muchos. Ya. También porque son diferentes y creo que es interesante que un Nike, que es enorme, a un Scott, que es más pequeño, pero has hecho marketing en todas, o sea, ¿qué te has llevado de cada una de ellas? O sea, primero, mira, a nivel de forma de trabajar, o sea, sí explico un poco porque al final son 3 marcas deportivas, pero muy diferentes a nivel... que ven el deporte también de diferentes formas, ¿no? Total. Y yo creo que, por ejemplo, lo que viví en Nike era todo... O sea, al final es como una empresa muy de... O sea, se respira deporte allí, que luego se ha movido más a la parte de lifestyle y ahora está creciendo mucho en la parte de lifestyle, pero siento que a nivel proyectos, por ejemplo, en Nike, es una empresa tan estructurada con tanta gente, o sea, para que os hagáis una idea, pero éramos 3.000 empleados, o sea, en ese momento, es muchísimo, y no conocías a todo el mundo. Solo en Ámsterdam, o sea, solo en los headquarters europeos. Sí. O sea... Es una locura a nivel de estructura. Entonces ya, pues a nivel de cómo se trabajaba también cambiaba mucho porque tenías toda la parte, que esto lo vi un beneficio muy chulo también, como era un poco empezar tu carrera ya en un sitio en el que todo está estructurado, te da también una base de entender, vale, con qué equipos se trabajan desde ventas o desde marketing. Claro, te da como una visión muy general de toda la empresa, que tiene cosas buenas y malas seguramente, ¿no? Pero bueno, sí. Pero bueno, te ayuda mucho a entender, que eso, o sea, estructurar, que fue súper bien. Y luego es verdad que a nivel de impacto, por ejemplo, ahora que estoy en Scott, noto que al ser un equipo mucho más reducido, para haceros una idea también, somos 350, 400 empleados en Suiza, que es ahora donde está la sede de Scott. Y claro, o sea, cambia muchísimo porque también estaba en marketing en Nike, pero esto es marketing de producto también, y es un marketing que coge 5 departamentos de Nike y los pone juntos y estás tú de responsable llevando todo eso que... Claro. O sea, es muy chulo a nivel de impacto. Ya. Es como que estás como más tipo startup, ¿no? Que ves el impacto mucho más rápido que no en un Nike, que todo requiere más, o sea, más burocracia, más procesos, vale. Sí, que bueno, lo que digo, tiene lo bueno y lo malo, y por ejemplo las dos me encantan, o sea, es muy diferente. Y luego, por ejemplo, en Oysho estuve, o sea, no llegué ni a un año, que también por tema personal y demás nos movimos bueno, me moví a Scott y estuve, 8 o 9 meses, pero también, o sea, siempre lo digo mucho a mis amigas, que fue como un máster, porque... Es una empresa que también ahora está creciendo muchísimo. Claro, estuviste en un buen momento, ¿no? Sí, o sea, en un muy buen momento. Sí, de hecho ahora sigue también creciendo y estaba en el proyecto de Oysho Community, que es una parte muy chula de cómo expandir lo que es el proyecto de Oysho, tema eventos y demás, pues en otros países. Yo estaba también pues con 5 mercados asignados, o sea, viajé una pasada, o sea, casi cada fin de había algo, tipo... Diría que también a un ritmo muy diferente, también estilo startup, pero todo se movía muy rápido. Entonces diría que tanto Nike, Oysho y Scott son marcas deportivas con un estilo de trabajar muy diferente. En Scott y en Nike noto mucho que es un ambiente internacional, que también me encanta el ambiente internacional. Claro, ¿sabes? claro. Después de estar en Ámsterdam también, o sea... Sí. Y aprendes un montón de la forma de trabajar, de la forma de pensar y demás. Y sí, pero creo que de cada una te llevas algo, ¿sabes? Vale. Hoy eso fue más reducido el tiempo, más un máster y a full gas, ya lo sabes.
Y eso, bueno, en Scott llevo un año, tampoco llevo tanto, pero muy contenta también. Vale. Para que la persona que esté escuchando, que a lo mejor no lo sabe, lo sepa, ¿qué hace Scott? O sea, Nike o Oysho, y supongo que ya se sabe, pero en Scott, O sea, ¿de Scott qué es la empresa? es una empresa deportiva que realmente, bueno, toca tres deportes principales, que son el ciclismo, tanto de montaña, gravel, carretera, y luego toca la parte de running, es un poco más pequeña, pero en la parte de trail bastante fuertes, Vale. y luego todo lo que es winter sports, que incluye, bueno, sobre todo esquí, la parte de esquí. Vale. Y bueno, y ofrece productos deportivos, o sea, toda la parte de apparel, de equipment, bicis y demás. Vale, ¿y tú dónde estás? O sea, Estoy o sea, se llama Product Marketing, Vale. pero lo que lleva al final es... te puedo explicar un día a día para hacer un poco la sí, idea, exacto, pero creo que esto está interesante. o sea, el día a día es muy diferente cada día, pero, porque es bastante activo, pero al final como product marketer lo que hago es, tengo dos equipos con los que hablo muy a diario, que son los PMs, los Product Managers, Vale. que son los que llevan el equipo de ingenieros y diseñadores de un producto. En este caso están divididos, pues yo estoy llevando la parte de Product Marketing de Equipment, que incluye desde cascos de bici, cascos de esquí, gafas de sol, zapatillas, las calas y demás. O sea, un poco de la parte, todo lo que no es apparel o las bicis en sí, Vale, lo estoy llevando. Pero sobre todo para la parte de ciclismo y winter. vale, Sí. vale. ¿Es lo que te gusta? O sea, ¿es donde quieres estar? O sea, mira, la verdad nunca me hubiera imaginado tirar hacia aquí, pero creo que el proyecto con el que emprendí, con Epic Sí. me tiró mucho hacia la bici. Claro. Y yo llevaba 4 años trabajando full en running. Claro, que también está bien cambiar, ¿no? Sí. Y pensé, mira, una oportunidad muy chula, me meto en Sí. ciclismo, en winter nunca había trabajado. Ya, esto es verdad. Sí. Vale. Y una cosa así como más de contexto general para que la persona que esté escuchando sepa, ¿qué diferencia marketing deportivo con un marketing normal? Porque entiendo que también sabes que se hace en una empresa de marketing normal que no sea solo deportivo. Sí. Entonces, ¿cómo lo diferenciarías y, bueno, qué diferencias hay? Sí, no, es muy buena la pregunta porque realmente yo también cuando aplicaba marketing decía, o sea, apliqué a no solo Es todo lo deportivas, mismo, ya. Sí, pensé, bueno, será todo lo mismo en cada empresa, pero un producto diferente. Pero yo diría, o sea, personalmente lo que más he visto a nivel como, sí, en el día a día es que no estás vendiendo el producto en sí, no estás vendiendo un yogur con un nuevo, o no sé, o una nueva marca que han añadido algo técnico específico y vendes esa característica, estás vendiendo más una experiencia, una identidad, diría Ya, una identidad. Ya. O sea, De como hecho, que es mucho más emocional, ¿tú crees? Sí, 100%, y más ahora que hay tantas empresas, o sea, que el mercado está saturado de marcas deportivas. Y yo lo que noto, igual puedo poner un ejemplo de, bueno, hace un par de fines estuve animando a unos amigos en una Half Ironman, y Ironman es el ejemplo, tú también lo sabes, Sí. el ejemplo clave de no están vendiendo un producto en sí, que tienen un montón de merchandising, Sí. pero están vendiendo la experiencia de... Lo importante no es el producto, es la experiencia. Sí. Y marketing es la manera de transmitir esto al consumidor, Sí, ¿no? total. O sea, sin marketing, o sea, si una empresa de estas no tiene un buen marketing, es imposible llegar al consumidor Es emocionalmente. imposible, sí. Bueno, y creo que al final la pregunta de la gran diferencia entre marketing deportivo y un marketing en cualquier otra marca, para mí es no solo la parte de que vendes esa identidad, pero que sabes que la persona a la que hablas es alguien que quiere sentirse parte de una comunidad o tiene sus retos y tienes que vender. O sea, para mí es como, sí, vender, formar parte de esa comunidad. Vale, ¿tú has trabajado con atletas? O sea, ¿has hecho marketing con atletas o solo con producto? Sí, no, con atletas. O sea, de hecho los atletas y embajadores es de la parte más importante dentro del marketing. ¿En Nike o en Scott? De hecho, en los dos, sí. Vale. Y en Oysho también trabajábamos. O sea, un poco en... De todo. Sí. Vale. ¿Y cómo se elige a un atleta para una campaña? O sea, ¿cuáles son los requisitos que miras para saber cuál es el atleta indicado para la campaña? Sí. De hecho, depende mucho también de la estructura de la empresa, pero, o sea, hay una cosa que es muy clara, que es primero tú miras... Hay empresas que tienen ya pues toda una base de atletas y dependiendo del producto que quieras vender en la campaña, pues se hace una selección de qué atleta puede vender mejor, pues a nivel storytelling, a nivel... depende del nicho de ese atleta. Por ejemplo, también creo que pues hace 10, 15 años era muy diferente, era como cogemos a la persona que tenga más followers, más engagement y le damos el producto y que lo venda. Y ahora creo que es mucho más, los consumidores buscamos más lo que es algo que sea auténtico. Ya, o sea, como más real, ¿no? Más real, sí. Y entonces, de hecho, ahora en Scott también lo que estamos haciendo pues en la parte de Winter Sports es, tenemos unas nuevas gafas de esquí y lo que hacemos, hablamos en este caso con el que se encarga de Sports Marketing y decimos a cuál de los atletas crees que puede encajar mejor, miramos no solo las características del atleta, el deporte que hace y demás, pero también
si la personalidad te encaja con el producto. Claro, claro, que esto seguro que antes no se miraba tanto y ahora cada vez está como más de moda, ¿no? O sea, de hecho, yo soy fan número 1 de Kipchoge y bueno, aunque ya esté retirado... Y ya que lo sabes, conociste en Nike, sí, me acuerdo. Sí. Y de hecho yo creo que sí, Nike es un buen ejemplo también a nivel de atletas y demás, y como muchas marcas ahora, que están haciendo colaboraciones muy buenas también con atletas, pero siento que lo que diferencia mucho una marca también es, al final alguien se enamora de una personalidad que es el atleta, y si ese atleta lleva la marca, que pues en este caso Kipchoge llevaba la marca de Nike, al final te genera esa conexión con la marca. Ya, es verdad. Como que si tú miras a la persona y esta persona lleva la marca, obviamente, Sí. como Whoop un poco, estás Sí. viendo Whoop, el programa este de embajadores que están haciendo, que tienen a los mejores embajadores, Total. La persona que sigue a esta persona o que la admira se va a comprar el Whoop o se va a comprar el producto. Total. Vale, y o sea, ¿sabrías decirme algunas marcas que estén haciendo bien el marketing según tú o que estén haciendo algo así diferente? Sí. Mira, a mí una que me encanta es Maurten, lo que están haciendo ahora. Creo que me gusta Maurten porque es una marca que ha salido un poco de lo que es... Pues antes los geles era algo totalmente funcional, de me lo tengo que tomar para a nivel nutricional y cumplir una función. Sí. Y creo que en Maurten se ha salido un poco de eso, que obviamente además también está muy saturado el mercado a nivel de geles, lo sabemos todos. Sí. O sea, es muy difícil diferenciarte a nivel marca de nutrición, de geles, o sea, es súper difícil. Yo no entiendo cómo Maurten lo ha conseguido. Total. Pero sí, perdón, te interrumpí. No, yo creo que es un poco eso. Se han creado una identidad de marca que es muy fuerte, pero empezaron muy en silencio, muy poco a poco. O sea, de hecho, la identidad visual, mira, es su Instagram, toda la página web. Está muy bien hecha. Sí. O sea, es muy simple, pero está muy bien hecha. Sí. Allí yo no sé qué hay detrás, pero muchas horas seguro. Seguro, y muchos años. O sea, no sé cuándo empezaron, pero seguro que llevan muchos años. Sí. No, y sobre todo que está muy trabajada la marca, es todo en blanco y negro, todo elegante. Y me gusta porque al final no están vendiendo lo que hacen ahora muchas marcas a nivel nutricional, pues la parte de geles es mucho, bueno, pues te vendemos un sabor específico. Sí. O el Vicar, por ejemplo, cuando te lo compras, hay una parte de la web que te hace el plan de cuándo tomártelo, cómo, con las horas, y dices, wow. Sí. O sea, aquí hay trabajo detrás. Sí. A mí me recuerda un poco a Nike, Maurten, es como que es el número uno, o sea, que ha conseguido ser como el número uno de lo que hace, ¿sabes? Sí, como una marca y bastante innovador. Sí. Una marca de referencia a nivel nutrición, sí, y a nivel de cómo se ha hecho el marketing también. Sí, o sea, bastantes atletas top o sea, no es que estén tomando Maurten, es lo que decía, pues no es que estén tomando Maurten ya por un tema de que hay un dinero detrás, un contrato, o sea, al final yo creo que lo están dando de una forma auténtica, o al menos lo que se ve desde fuera. Porque es el mejor producto. Porque sí. Pues ahora, dejando un poco el tema corporate y carrera profesional y tal, hablamos de tu proyecto de emprendimiento y, bueno, o sea, explica primero qué es y ya irán saliendo todas las cositas. Mira, la verdad, bueno, el proyecto, la marca que hemos creado es Epic Episodes y para explicar así, nada, en una frase lo que es, al final es una marca que ofrece experiencias deportivas enfocada a mujeres, sobre todo centradas en el ciclismo. Y la verdad, la idea empezó ahora ya hace 3 años justo, y bueno, a quien explicárselo mejor que a ti porque ya lo sabes, Sí, pero bueno, empezó al final, nos fuimos de viaje, bueno, con Lau y con otra amiga, nos fuimos de viaje a Suiza a hacer una semana entera de como un cycling camp montado por nosotras, a lo básico, en un hotel, y cada día hacíamos rutas. Y empezó con eso, empezamos ahí a decir, oye, nos gustó muchísimo el viaje, hicimos un poco el típico recap en Instagram explicando un poco la historia de esos días y demás, y justo pues notamos que hubieron muchas chicas que nos empezaron a escribir tipo, estáis locas, ¿qué habéis hecho? Contadme más, pasarme las rutas y tal. Y de hecho empezamos con otra amiga, con Clau, volvimos de Suiza, empecé a hablar también con ella, que también le encanta el ciclismo, el deporte y demás, y me gusta mucho su forma de pensar. Y bueno, también hablamos con Clau, le dijimos que mira, oye, hemos estado pensando, hay mucho interés, muchas chicas... Dijimos, tenemos que montar algo, o sea, ahí hay una necesidad real de esto. Sí, o sea, fue como que nos dimos cuenta y dijimos, bueno, y siempre hemos tenido esta idea de queremos montar algo... en el mundo del deporte, sí. Al principio, de hecho, era para chicos y chicas, era la idea. Sí. Y un día dijimos, va, lo centramos solo en chicas. Sí. Porque también volviendo a cómo nos conocimos... cuando empezamos a hacer deporte juntas, me acuerdo que decíamos, no hay chicas que hagan, o sea, no tenemos amigas con las que hacer esto, con las que salir en bici. Íbamos siempre juntas porque no teníamos más, pero sabíamos que sí que había, lo único que no las conocíamos. Entonces dijimos, va,
es una buena, o sea, es una buena manera como crear una comunidad para conocer a estas chicas y organizar Total. esto. O sea, de hecho, cuando hicimos el viaje, es que lo hicimos nosotras tres porque dijimos... Es que no había nada más, ¿a quién se o sea, lo decimos? literal. Que ahora ha cambiado un montón y tenemos un Sí, montón de amigas. y ahora está el ciclismo femenino, está, Sí. está en un boom. Cada vez hay más chicas, yo tengo cada vez más amigas que se quieren comprar bicis y me encanta, o sea, es increíble. Total. Pero bueno, que sí. empezó así con un viaje simple que hicimos a Suiza pues a nivel, sí, ciclismo y diferentes rutas. Y empezó así, luego esta amiga Clau, que al final no pudo venir al viaje, pero que también es una loca del deporte, pues un día nos reunimos las cuatro, que nunca me olvidaré, en Ámsterdam, en mi piso, nos metimos las cuatro allí, compramos una pancarta enorme, bueno, como una cartulina enorme, y empezamos a hacer lluvia de ideas, y a meter allí, oye, ¿qué nos gustaría hacer? ¿Por qué lo hacemos mixto, lo centramos en mujeres? Porque éramos 4 chicas. De hecho, también dijimos, hacemos hiking, running y ciclismo, sí. Es verdad. Sí. Pero el core era que queríamos experiencias para, bueno, en ese momento chicos y chicas, pero experiencias deportivas, organizar experiencias deportivas. Sí. Sobre todo para como enseñarle a la gente, bueno, vivir lo que nosotras estábamos viviendo. Sí, poderlo enseñar a la otra gente que es para nosotras esto tan fuerte, ¿no? Sí. Vale, y muy bien. empezamos con eso, nada, un día muy simple, estuvimos ahí 5 horas escribiendo en el papel, vale, ¿cuál es el consumidor? Tipos de ideas, cómo haríamos eventos, experiencias y demás. Sí. Y luego, bueno, empezamos a desarrollar el proyecto y luego cuando vimos que realmente iba en serio, vimos también el nivel de horas que teníamos que dedicar. Sí, al principio no sabíamos tampoco cómo sería a nivel... O sea, pensamos, se puede ser un hobby para hacer en nuestras horas libres y después, ahora nos cuentas, pero o sea, fue más que eso. Sí. Y bueno, llegó un momento también, pues al final pasaron 2-3 meses y cuando dijimos, o vamos en serio y lo echamos hacia adelante dedicando muchas horas sin saber qué iba a pasar, o lo cerramos. Y al final, siendo 4, vimos también que es muy complicado ponerse todas de acuerdo, nos costaba muchísimo hacer una videollamada. Mucho, sí. Aquí es donde Chris y yo dijimos, o sea, nos separamos porque no teníamos en ese momento el tiempo que requería esto, que no sabíamos al principio. ¿Y cómo ha sido el proceso? Así como a nivel resumido, ¿cómo ha sido el proceso de crearlo? ¿Y qué habéis hecho hasta ahora? Que creo que también es importante explicarlo. Sí, diría, o sea, desde el momento que dijimos, vale, vamos a tope, y entonces empezamos con Clau a tirar adelante el proyecto y demás, es que yo creo que nos veíamos día sí, día no, creo que veía ella más a su novio, Ay, o sea, perdona, me veía más a mí que a su novio y siempre lo decíamos. Y bueno, y quedábamos día sí, día no, literal, con el ordenador, con papel, boli, a hacer ideas, lluvia de ideas. Y un día dijimos, oye, empezamos a probar. Lanzamos la cuenta en Instagram, empezamos a mirar de desarrollar la web, o sea, todo, te diría, sin tener una estructura clara. Empezamos a probar y dijimos, y de hecho nos dijeron de consejo, porque hablábamos con gente y preguntábamos cómo empezaríais y demás. Y me acuerdo que nos dijeron este consejo. Para empezar tu marca tienes que empezar, es decir, empieza con lo que sea. Total, esto en cada podcast que he hecho hasta ahora sale este tema, que es en plan prueba y error. Sí. O sea, me acuerdo de hecho un día que dijimos, vale, lo lanzaremos en un mes, pero iban pasando los días y nos faltaban muchísimas cosas y un día me acuerdo que Clau dijo, no, en 14 días y lo colgamos en Instagram, tipo, a ver qué pasa. En 14 días vamos a anunciar la experiencia y no teníamos nada. Sí. Y yo como, no, que no estará en 14 días, pues se tiene que hacer así, porque si no, no lo haces, o sea, no tiras. Y dijimos, nos ponemos la presión, claro, como si todo el mundo viera nuestra cuenta, que teníamos 30 seguidores, pero dijimos, venga, lo anunciamos y nos ponemos la presión. Sí, y así ya está, y así vas probando y lo que no funciona, pues a lo siguiente. Sí. Sí. Entonces empezó así, o sea, empezó así y dijimos, venga, vamos a probar, empezamos a lanzar la marca, la gente no sabía muy bien qué era, empezamos a explicarlo a amigos, familiares y demás, y luego llegó el día que dijimos, vamos a montar el primer evento o la primera experiencia. Sí. Y entonces, es que aún me acuerdo que no sabíamos ni por dónde empezar, porque queríamos hacer un poco de bici, un poco de hiking, o sea, no sabíamos. Sí. Y dijimos, empezamos con la bici, que es algo que, de hecho, desde que, o sea, Clau y yo estábamos las dos viviendo en Ámsterdam y empezamos las dos juntas a hacer bici en Ámsterdam. Y dijimos, empezamos con la bici, que ahora tenemos experiencia, que sabemos mucha gente que está interesada y tal. Y dijimos, vamos a enfocarla a mujeres, que es un poco, también la idea de enfocarlo a mujeres surgió por también lo que comentábamos, que no habían muchas chicas en ese momento, hace eso ya, 3 años o así, que no habían tantas chicas que conocíamos en el mundo del deporte y dijimos, pero vamos a hacerlo nicho, un poco lo que decía antes. Como arriesgarte, que puede salir muy bien o puede salir mal, pero era arriesgarte, sí. Y la verdad, o sea, de las mejores decisiones, porque el hecho de hacerlo nicho nos ayudó mucho también a saber qué priorizar, cómo comunicar. Sí, esto es importante. Y entonces el público es demasiado amplio, o sea, si queríamos que fuera hiking, running, cycling, chicos, chicas, es que es demasiado amplio, no se puede abarcar todo. Total. Y dijimos, en vez de abarcar todo, empezamos pequeño y si sale bien ya iremos abriendo.
Y entonces dijimos, vale, episodio número 1, experiencia número 1 va a ser montar un cycling camp en Mallorca. Y bueno, Mallorca también porque conocimos a unos chicos que nos alquilaban la casa y demás, y dijimos, bueno, vamos a probarlo, pero claro, el primer miedo era una inversión inicial, Claro. era dinero que teníamos que poner para reservar la casa, reservar todo, o sea, los guías, organizar las rutas y demás, y pagar dinero para hacer mayots cuando no sabíamos cuántas chicas iban a venir, bueno, de todo. Y empezamos así, y quedábamos día sí, día no, organizábamos, haciendo lista de to-dos y allí, y empezábamos. Y entonces anunciamos Mallorca y allí fue el momento de decir, a ver quién se apunta, a ver los sign-ups. A lo mejor nadie se apunta. Claro, a lo mejor nadie se apunta, Sí, teníamos 2 o 3 amigas que sabíamos que vendrían, pero no podemos vivir solo de amigas, Claro, ¿sabes? claro. Y nada, y lo lanzamos y me acuerdo, el primer sign-up, ¿sabes? Celebrando, o sea, que nos llamábamos con Clau, sign-up número 2, sign-up número 3, ¿sabes? Es que es súper emocionante. Y empezó así, y luego cuando llegamos, de hecho hicimos, o sea, en el primero al final llegamos a ocupar todas las plazas y desde allí, ahora hemos organizado 5 cycling camps, ahora la semana que viene hacemos ya, bueno, otro en Mallorca también, y empezó, o sea, lo he contado muy simple, pero muchísimas horas de trabajo de crear la marca, de cómo comunicar, hicimos un shooting, me acuerdo también, a lo profesional. Es verdad, running, sí, es verdad. Y de la logística de organizar un cycling camp, o sea, ¿qué es lo más difícil que ha sido en este proceso? ¿Qué dirías que es lo que te ha costado más? O sea, diría ser consciente del tiempo que tienes que dedicar a un proyecto tan simple como es un cycling camp. Sí, o sea, bueno, pero que no es tan simple, pero sí, parece simple. Sí. No, pero lo más difícil para mí, creo que diría saberte organizar a nivel de tiempo, porque, o sea, tanto yo como Clau trabajamos... Prioridades. Sí, prioridades, trabajamos, hacíamos deporte, estábamos apuntadas a maratones, o sea, y dijimos prioridad y estuvimos tiempo que, pues en vez de hacer la birra con todos nuestros amigos y tal, quedábamos antes 2 horas, nos dedicábamos a Epic y luego quedábamos. Ya, que eso es duro, es difícil. Sí, y que teníamos ojeras y nos levantábamos pronto y nos dormíamos o sea, como todos, pero... Vale. Sí. ¿Y cómo encuentras a una persona para hacer esto? Bueno, pues creo que es lo más importante. Te diría, creo que mucha gente piensa que lo importante es la idea, que lo es importante, pero para mí lo más importante es con quién lo haces. Y creo que con Clau, para mí, o sea, yo al final, para poner un poco de contexto, pues Clau es una amiga que la conocí, o sea, fuimos a la uni juntas, pero nos conocimos sobre todo cuando ella vino a vivir a Ámsterdam, también empezó a trabajar también en Nike, nos conocimos allí, nos conocimos realmente allí, porque yo pensaba, es una chica, me gusta su energía, teníamos conversaciones muy profundas, no solo del proyecto, o sea, de todo, de la vida, y luego me gustaba mucho que también era una persona que decía, vamos a hacer esto, lo hacemos, y pase lo que pase, sabía que estaba allí, podía contar con ella. Y yo creo que no es nada fácil encontrar a alguien, pero antes de tirar adelante un proyecto creo que tienes que conocer bastante a esa persona. No lo puedes hacer con cualquiera. No. Yo creo que esto se tiene que pensar muy bien. Y podéis ser muy amigas, o sea, puedes ser muy amigas, pero yo tengo muy buenas amigas y sé también... Con las que no harías esto. Total. Sí. No tiene nada que ver, o sea, es completamente diferente. Yo lo que buscaría, alguien disciplinado, o sea, alguien que sea... Que esté igual de comprometido que tú también. Yo creo que esto es importante, que los 2 compromisos estén a la par, porque si no... Y eso se tiene que comunicar también desde el principio, porque si no al final pueden haber malentendidos. Sí. Pero yo creo que un buen ejemplo también nos pasó en uno de los cycling camps, que por ejemplo yo tuve unas semanas de trabajo bastante duras, estuve 3-4 semanas que no llegaba a nada, que llegaba a casa muy cansada y demás, y me acuerdo de decirle a Clau, no llego y es el cycling camp y no llego. Y me dijo, da igual, o sea, aquí estoy yo, lo hago yo. Y lo hizo ella, o sea, y organizó, es que no sabe, o sea, organizó, pero puede decir, confío en ella, que es muy importante, confío en ella, lo monta ella, y luego llegó el cycling camp y luego fue al revés, ¿sabes? Y o sea, hoy por ti, mañana por mí. Si cuando ella no puede, tú lo haces por ella. Sí, pero tiene que estar equilibrado. Total, ¿no? Sí. Vale. ¿Y cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que había funcionado? O sea, a nivel económico, ¿estáis ganando dinero? No, empezamos todo invirtiendo. O sea, realmente pagamos a unos fotógrafos y videógrafos para que vinieran y metimos allí nosotras todo. De hecho, no estábamos colaborando con ninguna marca al principio. Colaboramos con un par que nos dieron producto, pero nadie que nos había dado dinero para invertir en el proyecto. Era el primer cycling camp. Y te diría que cuando nos dimos... O sea, claro, al principio no ganábamos dinero. De hecho, perdíamos. Pero era en plan, bueno, es una experiencia, vamos a ver qué tal va. Es una inversión. Sí. No es barato, al final no es barato organizar un cycling camp y es un dineral también el pagarlo. O sea, que sabíamos que era algo caro.
Y entonces dijimos, bueno, al principio cubrimos gastos y hacíamos las experiencias cubriendo gastos, creando contenido para crear la marca y demás. Y luego nos dimos cuenta que realmente funcionó cuando, de hecho fue en el segundo Cycling Camp, que ya fue como, empezamos a ver que nos escribía gente, nos había conocido gente por Strava, que no sabíamos Por el club de Strava. Hicimos el club de Strava, teníamos unas 200 seguidoras, o que formaban parte del club, y una chica nos conoció por Strava y dijo, están en Mallorca, nos escribió por allí, nos conoció por allí, y luego nos escribió por Instagram, luego, gente, al final era una comunidad, nosotros siempre hemos dicho que es comunidad internacional porque comunicábamos todo en inglés, que fue un punto Eso creo que es un punto a favor, un punto diferencial que muchas comunidades ciclistas no lo tienen, o son de España o son solo de Ámsterdam, Sí, ¿no? total, todas son bastante locales, pero como... Sí, un punto diferente era que lo comunicábamos en inglés bastante natural, porque muchos amigos también, muchas amigas que hacían bici y que apoyaban el proyecto no eran de Barcelona. Yeah. Y dijimos, vamos a comunicar en inglés, también nos salía bastante natural. Nos dimos cuenta que funcionaba cuando tuvimos a gente que no conocíamos de nada, de diferentes sitios en Europa, escribiéndonos. Sí, sí, y dijimos, qué fuerte que la gente confíe. De hecho, una chica súper maja también, una mujer de... no sé, 40 y pico años, que dijimos, estamos comunicando algo para gente, en ese momento 25 años teníamos, una comunicación, el marketing que nosotras hacíamos bastante natural, era gente muy joven en el mundo. Y nos escribió esta chica y dijo, oye, yo puedo venir también, ostras, abierta a todas las edades. Obvio. Y vino. Y dije, esto es ha algo funcionado. especial. Para ti eso fue como, vale, ya ha funcionado. Ahora, ¿en qué momento os encontráis de Epic? ¿Qué está pasando ahora en Epic? Sí. De hecho, estamos en un momento un poco de cambio, porque llevamos ya 3 años organizando cycling camps, lo que llamamos Epic Rides, que eran salidas mensuales. Aparte de la parte cycling camps, también organizáis rides en Ámsterdam y Barcelona, sí, ¿verdad? Total. Vale. Cuando yo estaba en Barcelona, empecé a montar la comunidad en Barcelona, Clau en Ámsterdam, y dijimos, hacemos como pequeños hubs, y dijimos, uno en Ámsterdam, uno en Barcelona, y vamos viendo qué tal va. Vale. Y era algo que hacíamos, que dedicábamos tiempo de montar las rutas, organizar el ride en sí, y luego también lo que hacíamos es, íbamos colgando un poco también de cómo íbamos montándolo todo, un poco más inspiracional. Vale. Y alguna otra experiencia habíamos hecho como más evento especial de... una clase que hicimos de pilates. Es verdad, me acuerdo. Pero lo que os traía, lo que os llevaba más tiempo eran los cycling camps, sí, ¿verdad? Ahí está, es el core de Epic. Inversión de tiempo y de dinero. Vale. Lo que más riesgo y lo que... Más retorno. Más retorno, sí, total. Y entonces nada, llevábamos 3 años haciendo esto, ahora la semana que viene hacemos un cycling camp que no decimos que es de cierre, porque Epic Episodes, lo vamos a continuar, pero de otra forma, es un poco cierre de... lo que hemos estado haciendo estos últimos años, porque cambia un poco la dinámica, y es este tiempo que pues yo estoy en Suiza, me acabo de mudar hace poco también, Clau está también con otros proyectos y demás, lo que estamos haciendo es enfocarlo a hacer la cuenta un poco más inspiracional para mujeres en el mundo del deporte, pero contando un poco nuestra historia, de un poco qué aventuras estamos haciendo en el mundo del deporte. Clau hace poco estuvo en el Half Ironman en Aix-en-Provence, en Francia. Explicamos un poco también cómo iba entrenando. Ahora, por ejemplo, hemos organizado juntas un bikepacking en Copenhague en septiembre. Vamos a ir explicando un poco las aventuras de 2 chicas que les gusta el deporte. Las 2 trabajamos en empresas deportivas también, en la parte de marketing, que también es interesante. Sí. Y dijimos, un poco aspiracional. Yeah. Y ya veremos. Yo sé que el día que vuelva a Barcelona, el día que volvamos a Barcelona, sé que juntas continuaremos el proyecto, igual lo enfocamos de otra forma. Sí. Pero ahora estamos como un poco más creando contenido y viendo qué tal. Y esto es muy atractivo, yo creo, para las personas que os siguen, como ver cómo es el proceso y ser más natural, ¿sabes? En plan, esto que hacéis vosotras, que lo hacéis muy bien, de enseñar pues cómo hacéis las cosas o qué hay detrás de, yo qué sé, las preparaciones de las carreras y todo. ¿Qué crees que ha cambiado en ti desde que empezaste Epic? Si ha cambiado algo. Sí. Yo creo que, sobre todo... como he dicho muy al principio, la mentalidad de sí a todo, de me apunto a todo, a nivel social, a nivel trabajo también, venga, me meto en 1000 proyectos. ¿Has aprendido a priorizar? Sí, creo que me ha ayudado mucho a saber decir qué es lo que me llena de verdad, que en ese momento con Epic me pasó que dije, es muy chulo, hay algo dentro de mí que me está gustando mucho hacer este proyecto, muchas horas, pero dije, me llenan mucho. Sí, como que las horas pasan muy rápido, ¿no? Y dices, esto me está gustando. Sí, y dije, me llenan mucho, en plan... Algunos mensajes que nos enviaban chicas de, me acabo de comprar una nueva bici, que digo, no hacía bici hace un mes. Ya.
Y me llenaba tanto que digo, hay algo en mí que seguro que ha cambiado, que es el tema de saber decir, venga, tengo un plan que me muero de ganas de hacer, tengo que editar un vídeo porque tenemos que lanzarlo mañana y tengo que hablar con los fotógrafos para, o sea, ¿sabes? Y decir que creo que puede llenarme más luego y que vale la pena. Y esto quien lo vea se va a reír porque sigo haciendo mil cosas, ¿eh? Pero... Literal, es como que si ahora ya ahora responsable, priorizando, no, sí. No, pero muy buena respuesta, me ha gustado, muy bien. Vale, pues mira, ya para ir cerrando porque no tenemos tiempo, pero o sea, la pregunta que le hago a mucha gente es ¿qué consejo darías a la persona que está escuchando, en tu caso, que quiera entrar en el mundo del marketing deportivo? ¿Algún consejo que podrías dar? Porque ahora que está tan de moda y tanta gente quiere entrar en un Nike o en un Scott o en cualquiera de estas, ¿tienes algún consejo para dar? O sea, sí, de hecho, el primer consejo que daría es, que es un poco lo que me pasó a mí, que es como realmente creerse que sí que se puede, aunque no tengas experiencia, aunque no hayas estado en el sector antes, si te quieres meter en marketing y no has hecho antes, busca la forma, o sea, sí diría, buscar la forma en la que puedas involucrarte, aunque sea a nivel personal, apúntate a una asociación de deportes, apúntate o únete a un proyecto con algún amigo o amiga que esté metido en ese mundo, o sea, sobre todo para tú descubrir en qué eres más buena, porque el marketing, lo que decía, es muy amplio. Entonces, prueba cosas también, ¿no? Prueba cosas en el mundo del deporte, también, sobre todo el hecho de leer, ver podcasts y que te metan mucho en ese mundo, porque creo que en el mundo del deporte es muy importante estar al día también con lo que está pasando a nivel, o sea, yo ahora estoy metida en el mundo del ciclismo y la parte de winter, o sea, de esquí, pero también, pues si tienes muy claro que hay un deporte en concreto que te quieres meter, por ejemplo, en el running, estar al día de las nuevas marcas que van apareciendo, de cómo... Es como que no es solo el trabajo, ¿no? Total. O sea, tiene que ser un poco tu vida, porque si no es muy difícil. O sea, yo creo que habrá personas que será su vida, entonces van a coger a estas personas, ¿sabes? Sí. Y bueno, y también pues hablar con mucha gente, o sea, bueno, seguro, es que todos lo hemos hecho, pero escribir a alguien en LinkedIn que te recomiende. Networking. Para mí no es, sí, o sea, y no es solo la parte de networking, de conocer a alguien para que luego te recomiendo, es más la parte de voy a conocer porque me interesa y... Saber qué hace en su trabajo, en su día a día, solo para saber y saber si te gusta, si no te gusta, ¿no? O cómo han llegado hasta allí. Vale, vale, muy bien. Y si pudieras volver al inicio de tu carrera, muy cliché esta pregunta, pero ¿cambiarías algo? Muy cliché la respuesta también, pero, o sea, la verdad es que no, porque, o sea, creo que a nivel carrera profesional, o sea, al final me metí desde un principio ya, siempre he hecho prácticas en veranos y demás, en ese momento también para poderme pagar otras cosas. O sea, he hecho bastantes prácticas al principio cuando no sabía muy bien qué quería para probar. Luego me metí en el mundo del deporte, pero y he pasado en 3 empresas y de hecho ha sido cambios bastante rápidos últimamente, con el cambio de Oysho a Scott, de cambiar de país un par de veces en Suiza y en Ámsterdam, pero de cada una me llevo algo y creo que también todo, o sea, cuando, no sé si alguien escuchando esto, que esté en un momento en el trabajo que no esté muy contento con lo que está haciendo y que esté buscando un cambio, o sea, estoy segura de que luego cambias a otra empresa y te llevas algo de la de antes. Siempre hay algo que te puedes llevar. Sí, y tampoco, hay amigos que me preguntan también, ¿te arrepientes de ir a Ámsterdam, volver a Barcelona, Suiza? Yo cuando volví de Ámsterdam dije, me quedo en Barcelona, 100%, lo tengo clarísimo, familia, amigos. Y dije, y luego me salió esto y dije, venga, da igual. Pero sí, o sea, no me arrepentiría, no sé. Todo te ha enseñado algo. Sí. Claro, muy bien. ¿Y cuál es tu próxima aventura? A ver, ¿qué vas a contar? Vale, o sea, estuve hace poco pasé por una lesión, me caí esquiando y me hice una fractura en la meseta tibial y estuve 6 semanas en muletas, ¿vale? Explico todo esto porque ahora tendrá sentido la aventura, pero... Contexto. Y sí, y la verdad fueron semanas bastante duras, estando en Suiza no pudiendo hacer deporte, cuando todos mis amigos hacen deporte. Y tenía, sobre todo, o sea, me pasó mediados de marzo, un viernes 13, o sea, tenía que pasar. Y entonces, bueno, me fracturé la tibia y empecé a ir a un fisio, estuve en 2 o 3 médicos diferentes a ver qué me recomendaban y al final me dijeron que no iba a llegar, me había apuntado a una media Ironman, esta que fui con amigos hace poco, y me dijeron que no llegaba, que no podría, porque no podía correr en los próximos 4 meses, la bici muy poco a poco, y dije no iba a hacerlo y hacerlo a medias. Y dije, bueno, soluciones. Entonces dije, bueno, hablé con la organización, hablé con Ironman y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Me podéis devolver el dinero y demás? Y me dijeron que se lo devolvían el 25% y es caro el Ironman. Y dije, no, o sea, voy a buscar alternativas. Y una alternativa que me propusieron fue, puedes hacer una transfer
de la carrera y moverla a otra carrera de este mismo año sin perder el dinero ni nada. Y digo, perfecto. Vale. ¿Y eso se puede hacer una semana antes? ¿O cómo? Creo que hay limitaciones. Sí, creo como que... 2 meses o Sí, o en mi algo así. caso, o sea, me quedaban 3 meses para la carrera. Vale. Pero tengo un amigo que se lesionó y bastante cercano y no sé, creo que le dejaron hacer la transfer, sí, lo tendría que mirar. Vale, pero... vale, bueno, da igual. Sí, ¿Y pero qué? bueno, dije, mira, me lo ofrecen la transfer, Sí. voy a hacerlo. Y digo, y de hecho no tenía nada, o sea, ningún attachment a la carrera, está en Francia, la Ya, hacía porque eran mis podía amigos. ser otra, sí. Y digo, bueno, a ver qué me sale. Y nada, me puse a buscar y quedaban 3 o 4 con plazas libres porque está todo sold out, o sea, que es muy fuerte. Es muy fuerte, todo el año. Todo está el sold año. out, en una semana hacen sold out. Sí, Sí. y digo, ¿qué hago? Empecé a mirar y de repente, bueno, sale una bueno, una en Sudáfrica, ¿vale? Y digo, vale, es en noviembre. Yo filtré mucho por fechas, o sea, era o en noviembre o en diciembre, a finales de año, cuando ya esté bien recuperada de la lesión y tal. Y veo un Half Ironman en Sudáfrica, bueno, en Mossel Bay, o sea, cerca de Cape Town. Vale. Y digo, guau. Y en ese momento estaba con Jorge, con mi novio, en ese momento mirándolo y digo, oye, y él también quería hacer una. ¿Y si lo hacemos? Y digo, si lo hacemos. Y montamos un viaje, queríamos hacer un viaje así también un poco más largo. Increíble. Y África lo habíamos tenido siempre en mente y digo, mira. Es bueno, la oportunidad perfecta. sí, y dijo, y es una señal, y digo, vale, va. Y nos hemos apuntado y es en noviembre. Me encanta. Sí, a mediados de noviembre y ahora estoy empezándome a entrenar para el Half Ironman. Así que tengo muchas ganas. Me encanta. Sí. Qué guay. Vale, pues yo creo que ya está. Mil gracias por esta conversación. Ha sido un poco corto y rápido, pero yo creo que han salido cosas guays. Así que, bueno, mil gracias, Carol. Qué guay. Oye, gracias por invitarme. Y encima es que es muy chulo porque no es que solo seamos muy amigas, pero como nos encanta las dos el deporte... Sí, compartimos muchas cosas, sí. Muy guay. Muy bien. Nada. Chao. Gracias, chao.